¿Alguna vez has sentido que descansas pero no te recuperas del todo? ¿O que el estrés, la inflamación se volvió parte de tu día a día? Hoy vamos a hablar de una molécula tan pequeña que puede recorrer hasta la última parte de tu cuerpo. Pero esa molécula es la que nos ayuda a recuperarnos y devolver ese bienestar de adentro hacia afuera. Hola, mi nombre es Tatiana Salazar y este es El Efecto Hidrógeno, un podcast de H2 Innova. Hoy tenemos un tema tan especial que el invitado que tenemos no puede ser cualquiera. Él es Sebastián Peña, él es terapeuta respiratorio, se graduó de la Universidad Manuela Beltrán. Ha tenido 7 años de experiencia y no solamente 7 años de experiencia en un hospital, sino en la primera línea en cuidados intensivos. Él ha superado todos los récords de terapias respiratorias que han habido en Colombia y en el nivel mundial. Ha tenido varios estudios y estos estudios le han permitido tener el conocimiento que tiene hoy en día, pero no solamente esa experiencia también y el conocimiento que tiene Johan, sino es la parte humana y la recuperación que él ha tenido. Sebastián, es un placer tenerte hoy el día de acá. Gracias por acompañarnos al Efecto Hidrógeno. Tatiana, muchísimas gracias por la invitación. De verdad es un placer estar contigo el día de hoy y poderte acompañar en este podcast. Muchas gracias. Bueno, es importante decirte que lo que vamos a hablar hoy acá, todo el mundo lo habla y lo hemos vuelto a escuchar y se ha vuelto tendencia acá en Colombia, que es la parte del hidrógeno molecular. Quiero que me cuentes tú en tu experiencia, en lo que eres terapeuta respiratorio, ¿qué es el hidrógeno molecular para ti? Bueno, para empezar a hablar de hidrógeno molecular, primero tenemos que hablar del hidrógeno como elemento, ¿sí? Como molécula. Entonces vamos a hablar de que el hidrógeno es uno de los elementos más abundantes del universo. Asimismo, está también presente en el aire que respiramos pues, a diario. Está en concentraciones muy mínimas. Vamos a hablar específicamente de los efectos como tal que tiene este hidrógeno molecular en el organismo y de los estudios que se han presentado en esta herramienta terapéutica para pues la mejoría de ciertas patologías y la mejoría de ciertas afectaciones a la salud que tienen las personas, ¿listo? Entonces, hablando de hidrógeno molecular, vamos a hablar primero de pues el inicio como tal investigativo que tiene esto. Y esto, okay, como bien tú lo mencionas, es algo de lo que se está hablando hace poco, pero es un tema que ya lleva estudiado desde hace bastante tiempo. Los primeros estudios en hidrógeno molecular se adelantaron en 1975. Vale. Se adelantaron en los primeros casos de cáncer de piel. Se evidenciaba la aplicabilidad de ese gas en las células epiteliales que ya estaban afectadas. Ya posteriormente se buscó cómo estandarizar esa terapia y ya se generó un estudio macro, que pues es un estudio en el 2007. Ya eso fue hace ya 19 años. Desde hace 19 años se han ido adelantando diversos estudios que pues nos muestran la aplicabilidad de esta herramienta terapéutica y su efectividad en diferentes enfermedades cardiovasculares, respiratorias, neurodegenerativas y en una de las patologías, como lo mencioné anteriormente, más relevantes en la actualidad, que es el cáncer. Pues sí, ya que tenemos un aumento, o sea, un pronóstico de un aumento del 60% del cáncer en el año 2045. Entonces es una alarma, pues... Es grandísima. Que es grandísima. Es algo a lo que hay que ponerle mucha atención y pues evidenciar que no se presente tanto en los pacientes. En los pacientes. Ok, bueno, y cuando nosotros hablamos de células, hablamos de que es algo muy abstracto, que es un tema que uno dice, pero ¿qué serán las células? ¿Cómo se componen? O demás. En estas células, ¿qué pasa realmente allá adentro con estas células? Bueno, vamos a tener primero en cuenta que vamos a hablar del hidrógeno como molécula, ¿sí? El hidrógeno como molécula, ¿cómo actúa en la célula? Para hablar de eso tenemos que mencionar por encimita un proceso que se llama la respiración celular. ¿Qué es la respiración celular? Los tejidos y los órganos que todos tenemos, todos se caracterizan porque son uniones de células, ¿sí? De la unidad funcional que tenemos nosotros en el cuerpo. La célula como tal tiene ciertas funciones que le va a permitir como tal desempeñar una actuación correcta en el organismo. Entonces, esta célula tiene como tal un ciclo de vida. Esta célula tiene que respirar, tiene que producir energía y tiene que ejecutar una función, ¿sí? Okay. Cuando hablamos de que la célula respira, quiere decir que la célula consume oxígeno, produce energía, pero también produce unas sustancias de desecho, ¿sí? Okay. Entonces, en el momento en el que el oxígeno ingresa a la célula, se cumple su función mitocondrial, hay unas sustancias de desecho que se encargan de pues, generar un daño celular.
ahí cuando vamos a hablar de esa sustancia de desecho que genera como tal la célula, es los radicales libres, que es lo que denominamos todos como esas sustancias que generan el envejecimiento celular. Pero acá vamos a hablar de un radical específico, el radical de hidroxilo, el cual es el responsable del envejecimiento celular. ¿Por qué? Este radical de hidroxilo es muy inestable. Y lo que busca él es robar electrones de las moléculas. O sea, lo que busca es alterar las diferentes moléculas que necesitamos en nuestro organismo para cumplir nuestras funciones normales. Entonces, tenemos que nosotros para funcionar necesitamos lípidos, que son pues las grasas, las proteínas, que muchas veces se encargan de transporte, y una de las proteínas estructurales más importantes de la célula, como lo es el ADN. Cuando llega ese radical libre de hidroxilo, lo que busca es quitarle esa estructura de ADN y como tal alterar esa célula, afectando proteínas, lípidos y ADN. El radical libre de hidroxilo no solamente se genera en la respiración celular, sino también se genera en la activación de las células inmunes. Cuando se activan los neutrófilos también se producen esos radicales de hidroxilo. Entonces, ¿qué tenemos con eso? Que en el momento en el que el hidrógeno molecular ingresa a la célula, ese como tal tiene la función de neutralizar ese radical libre de hidroxilo. ¿Sí? Lo convierte en agua. Por lo tanto, evita que ese hidroxilo empiece a quitar electrones a las diferentes moléculas que la rodean. Ok, ahorita detrás de bambalinas estábamos hablando, esos radicales libres, ¿qué producen en el cuerpo? ¿Qué pueden llegar a producir de enfermedades? En este caso nosotros tenemos radicales libres que necesitan ciertos componentes para generar ciertas enfermedades, y detrás de bambalinas me explicabas un poco de qué se generaba. Sí, mira, te voy a explicar lo que pasa. Lo fundamental con los radicales libres de hidroxilo es que ellos son agentes oxidantes. Para que esos agentes oxidantes no generen acciones en el cuerpo, tenemos que buscar agentes antioxidantes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuáles son los principales agentes antioxidantes? Es la glutatión, la vitamina C y la vitamina E. Esas vitaminas como tal evitan que el radical de hidroxilo empiece a pues robar esas moléculas aledañas. Entonces, ¿qué tenemos? Que como el radical de hidroxilo se produce en algo tan básico como es la respiración celular, se está produciendo todo el tiempo. Si en algún momento esos antioxidantes entran en baja, vamos a entrar en lo que tú denominas como estrés celular. Entonces, cuando hablamos de un estrés celular, de un estrés oxidativo celular, estamos hablando de que llega un momento en el que el hidrógeno molecular llega a ese radical, lo que busca es convertirlo en agua, para que ese radical no me robe las moléculas y no me altere como tal las células, ¿sí? Y también pues reduce como tal la fuga de electrones para que no se generen esos agentes oxidantes. Entonces, entra el hidrógeno, aparte de que neutraliza el radical libre de hidroxilo, también evita que se generen otros radicales libres oxidantes. Cuando estábamos hablando y me hablabas de estrés oxidativo, yo siempre le digo a las personas que nos preguntan, eso es como poner un metal en el sol y al agua, ¿sí? Que se va oxidando, poniéndolo en palabras más coloquiales, para que la gente nos entienda un poco más. ¿Qué pasa con ese estrés? Porque eso genera también una inflamación. Y el hidrógeno, lo que tú me decías, actúa controlando ese estrés oxidativo, pero aparte de eso, esa inflamación también la controla el hidrógeno molecular. Sí. Lo que te vengo avisando, el hidrógeno molecular no solamente cumple la función como tal de inactivar esos radicales libres, sino también él regula varias rutas metabólicas, ¿sí? Él es un agente gaseoso marcador. Entonces lo que hace es también marcar diferentes rutas metabólicas para que la célula como tal ejecute todas sus funciones con normalidad. Eso quiere decir que llega al punto de reducir inflamación, de regular la parte de la apoptosis celular, que es la parte de la muerte celular autoinfligida, porque se evidencia que hay daño celular, que hay eso. Entonces el hidrógeno molecular lo que hace es también mantener esas rutas metabólicas y mantener esa integridad celular. Tú, en el conocimiento de terapeuta respiratorio, discúlpame, conoces nuestras vías respiratorias como nadie, y es total así. Quiero que me expliques qué pasa, cómo es esa ruta que maneja el hidrógeno cuando hacemos una terapia de hidrógeno molecular inhalada, porque tenemos el tomado y el inhalado, pero en este caso el inhalado, bajo tu conocimiento, ¿qué ruta toma el hidrógeno? Bueno, vamos a hablar de que la ruta inhalada es una de las rutas más rápidas. Acá yo tengo más o menos una gráfica que pues nos muestra más o menos. Entonces tenemos que pues
inicialmente el hidrógeno molecular, lo que tú dices, va a entrar por vía inhalada. Eso quiere decir que va a ingresar a la vía respiratoria. Vamos a tener ingreso por las vías respiratorias altas, después vías respiratorias bajas y después las vías respiratorias más distales, que son los bronquios y los bronquiolos, que son las partes más distantes. Ya después vamos a hablar de algo que se llama la unidad funcional del pulmón, que hablamos del alvéolo. Es un saquito, que haz de cuenta que es como un saco que tiene la capacidad de llenarse de aire, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que el paciente inhala hidrógeno. Al hacerlo por esta vía, pasa por todo el tracto respiratorio y lo que buscamos es que llegue aquí, al alvéolo. Cuando llega al alvéolo, resulta que acá tenemos un capilar sanguíneo, que en estos momentos el capilar sanguíneo acá no está cargado de hidrógeno, ¿sí? Cuando tenemos el alvéolo con hidrógeno, después por acá tenemos mayor concentración de hidrógeno. Ya que tenemos menor concentración, por difusión simple va a pasar a la sangre. Y en el momento en el que pasa a la sangre, pues ya sabemos que va a pasar a tejidos, órganos y a donde pretendemos que llegue para que inactive como tal esos radicales libres de hidroxilo, que son los que nos generan esas molestias, que nos roban esos electrones de esas moléculas, nos generan ese daño genético, nos generan ese envejecimiento celular, que pues vamos a evitarlo llegando con él a la célula. ¿Listo? Eso es lo que vamos a buscar. Pero entonces para eso tenemos que tener en cuenta pues varias cosas. Primero, la interfaz que se va a utilizar, la cánula nasal, es algo que pues sin duda aporta muchísima comodidad a los pacientes, ¿sí? Con el simple hecho de tú tener una canulita nasal, que tú estés sentado, que puedas ver tu programa favorito y que además estés recibiendo una terapia que aparte de eso le está ayudando muchísimo a tu cuerpo, es algo pues bastante cómodo y algo bastante viable, ¿sí? La capacidad de esto es, como les comento, el hidrógeno está en nuestro ambiente, ¿sí? O sea, en el aire que respiramos normalmente está en una concentración muy baja, ¿sí? Pero al nosotros respirar esas concentraciones un poquito más elevadas de hidrógeno, lo que vamos a reducir es esa capacidad oxidativa que va a tener la célula y va a trabajar muchísimo mejor. Controlarlo. Exacto. Controlamos ese estrés oxidativo. Controlamos ese estrés oxidativo, prevenimos, tratamos y mantenemos una célula. Que eso es lo que buscamos. Ahí es donde nosotros decimos, tenemos bienestar de adentro hacia afuera. Exacto. Sí, sí, señora. Bueno, tú tuviste que vivir una de las etapas más fuertes a nivel mundial, a nivel pues global, que fue lo del COVID-19. Esta pandemia que nos llegó y ninguna parte del mundo estaba preparada para esta pandemia. Si en este momento hubiesen tenido el hidrógeno molecular, ¿tú qué crees que hubiese pasado con las personas que tuvieron el COVID? Bueno, vamos a hablar de COVID y de hidrógeno molecular. Es un tema bastante interesante. Hay diversos estudios que hablan sobre los pacientes post-COVID y su manejo pues, con hidrógeno molecular y sus beneficios. Pero también hay diversos estudios que pues, nos hablan de pacientes con COVID-19 pues, latente. Entonces, para hablar un poquito de cómo actúa ahí el hidrógeno molecular, primero tenemos que hablar como de la patología en sí, ¿listo? Entonces, hablamos de que el COVID-19 es una infección generada por un virus que pues principalmente genera un daño pulmonar, ¿sí? Genera una pulmonar en la unidad funcional que les comenté ahorita, en el alvéolo. Tenemos un alvéolo que no funciona, un alvéolo que está ocupado por un virus que va a estar posteriormente cicatrizado, que no va a ejecutar muy bien su función. Y si además de eso le sumamos que la patología por COVID-19 es una patología que se encarga de generar una heterogeneidad en un pulmón, o sea que vamos a tener, no todas las unidades alveolares van a estar cicatrizadas, sino van a haber unas que están funcionando bien, ¿sí? O sea, vamos a tener un pulmón heterogéneo. Sí. Entonces, si le sumamos a eso, nos damos cuenta que es una enfermedad que va a comprometer muchísimo este órgano, ¿sí? O sea, con el simple hecho de que tú tengas unos alvéolos y no pase el oxígeno a la sangre, ya sabemos que vas a entrar en una deuda de oxígeno gigante. Entonces, hay donde entra el hidrógeno molecular. Bueno, cuando vamos a hablar de un órgano que funcione de manera ineficiente, vamos a hablar de algo de protección. ¿Listo? ¿Qué sucede si ese pulmón, antes de que le diera COVID-19, lo hubiéramos inmunizado de una u otra manera o protegerlo con hidrógeno molecular? Bueno, resulta que, como te dije, el hidrógeno molecular lo que nos ayuda es a generar una protección mitocondrial, ¿sí? Todas las células tienen su mitocondria, con ella se produce la energía. Entonces, cuando tenemos la mitocondria como tal regulada, las funciones biológicas de esta célula pues van a estar desarrollándose de manera eficiente. Con esto también lo que buscamos es que el hidrógeno molecular aparte también genera una función inmunitaria. ¿Qué quiere decir esto?
va como tal a proteger, activando esa cadena de línea blanca. ¿Sí? Como les comentaba, en el COVID-19 tenemos un pulmón que está siendo afectado por un virus, ¿sí? Este virus como tal me va a afectar la unidad funcional principal del pulmón, que es el alvéolo. Y aparte de eso, esta enfermedad también se caracteriza por generar una heterogeneidad en el pulmón. ¿Qué quiere decir? Que hay unas zonas que están bien ventiladas y otras que no mucho. ¿Sí? Okay. Entonces, ¿cómo va a entrar el hidrógeno molecular a actuar en esa parte? Tenemos claro que el hidrógeno molecular, como lo hablamos anteriormente, genera una protección mitocondrial y ayuda a que se mantengan las funciones fisiológicas reguladas. Y también, aparte de eso, nos ayuda a regular esa función inmunitaria, ¿sí? Sí. Como les dije, también ayuda a la parte de la activación de las células blancas, ¿sí? Y como les menciono, si tenemos un pulmón que pues ya está protegido, obviamente es un pulmón que no va a generar unas complicaciones tan graves en la oxigenación, ¿sí? Que pues obviamente si el paciente tiene complicaciones graves en la oxigenación, esto se va a traducir a más tiempo de hospitalización, a más costos para el sistema de salud y pues obviamente más complicaciones para la salud del paciente. Bueno, y en el caso de los pacientes que nosotros ya pasaron el COVID-19, tuvieron el COVID-19, pero que ahorita tienen consecuencias, bueno, ¿cómo podemos entrar a llegarlo a apoyar con este hidrógeno molecular? Resulta que, como te mencioné, el COVID-19, después de su paso por el cuerpo, él genera unas secuelas, genera unas cicatrices en los alvéolos, puede generar un proceso fibrótico. Entonces tenemos en cuenta que el hidrógeno puede ser un aliado fundamental, ya que diversos estudios mencionan que ayuda a disminuir la dificultad respiratoria. Okay. Ya que pues como ayuda a optimizar la respiración celular, hace que también la parte de la energía de la célula pues se obtenga de una manera más óptima. También hay varios estudios que demuestran que los síntomas en pacientes post-COVID pues se disminuyen. Esto incluye el cansancio extremo, la fatiga muscular. Eso nos lleva a que principalmente en la parte de la respiración nosotros respiramos con músculos. Hay un músculo que se encarga propiamente de la respiración, que es el diafragma, y aparte hay otros músculos accesorios. Si tú tienes un pulmón que está funcionando de manera defectuosa por secuelas, porque tuviste un COVID-19, porque tuviste diferentes patologías, ya es un pulmón que va a requerir más trabajo muscular. Okay. O sea, va a requerir que el cuerpo, que los músculos hagan más trabajo para ingresar ese aire, sí. Okay. Pero si seguido a eso, pues con el hidrógeno molecular tenemos unas rutas metabólicas optimizadas, reducimos los radicales de hidroxilo en el músculo, vamos a tener un músculo que se desempeñe muchísimo mejor, que sea menos vulnerable a la fatiga y que ayude a mejorar la calidad de vida del paciente. Ok, pero bueno, listo, súper lo que me dices, pero acá es importante dejar algo muy claro. Todo lo que nosotros estamos hablando sobre la terapia con hidrógeno molecular, sea inhalado o tomado, es un tratamiento complementario a lo que tú estás haciendo con tu médico y que es importante no dejar ese tratamiento de lado. Tú vas a continuar con tu proceso médico y bajo la orientación de él vas a continuar tu proceso como todo, pero no dejes de lado eso, sí es importante aclarar. La terapia de hidrógeno molecular, sea inhalada, sea tomada, es una terapia complementaria y lo que te va a ayudar es a potencializar tu salud, buscar ese bienestar de adentro hacia afuera. En H2 Innova creemos que cada proceso de salud debe ser personalizado, medible y acompañado por profesionales. Por eso, en nuestra terapia de hidrógeno molecular tenemos una duración de 90 minutos diarios, lo cual está acompañado por un escaneo de análisis cuántico para conocer el estado general de tu organismo. Cada 8 días realizaremos el mismo seguimiento con un nuevo escaneo. Cuentas con supervisión de médico internista y el acompañamiento continuo de una enfermera con monitoreo de signos vitales en cada sesión. El tratamiento es estructurado, profesional y enfocado en resultados. H2 Innova, tecnología, control y bienestar. Agenda tu valoración hoy y comienza tu proceso. En este caso, Sebastián, ¿cierto que es importante no dejar el tratamiento médico? Claro, es muy importante el manejo médico, ya que este es un manejo multidisciplinario y pues las indicaciones médicas tienen que ser tomadas con extrema rigurosidad. Eso quiere decir tomar los medicamentos y antibióticos a la hora establecida, para así pues... Así como nos lo dice nuestro médico. Como médico, claro. Eso es una terapia que coayuda. Ok, súper que nos digas eso. Y que es importante, si te ha gustado este episodio, si te llamó la atención y quieres saber más de hidrógeno molecular, mira, síguenos directamente en nuestras redes sociales, H2-Innova. Síguenos en Instagram, en Facebook, en TikTok y suscríbete a este canal, a YouTube.
Por favor, dale like. Así te gusta esto, comenta, que yo los leo siempre, y adicional a eso, activa la campana. De verdad que espero que les guste este programa, está especialmente para ustedes. Queremos que se les despejen todas las dudas sobre el hidrógeno molecular y apoyado de profesionales, porque para nosotros el bienestar de ustedes va desde adentro hacia afuera con la ayuda de H2Innova. Entonces, bueno, es importante, Sebastián, que esto yo creo que se nos va a tomar un segundo episodio acá en el efecto hidrógeno. ¿Por qué razón? En el próximo episodio que vamos a tener vamos a hablar de temas muy importantes, lo que son las enfermedades de base, enfermedades crónicas, ¿sí? Y vamos a tocar también a las partes de los atletas de alto rendimiento, todo lo que nos puede potencializar a los que nos gusta el ejercicio. Sebastián, espero que nos acompañes en el próximo episodio porque nos queda tela para cortar. Claro, sí, por supuesto, todavía hay bastante tema que abordar. Vale, vamos a hablar en el próximo episodio del efecto hidrógeno, de todas las enfermedades crónicas que vamos a tener, todo lo que va a ser el tema de salud para el deporte, cómo nos potencializa el hidrógeno con el deporte y demás temas que vamos a tocar en nuestro próximo episodio, que espero que nos acompañes porque eres un excelente profesional y lo que nos has traído de verdad es muy, muy importante para nosotros. Tatiana, muchísimas gracias, para mí es un placer poderlos acompañar en una nueva ocasión. Y pues muchísimas gracias por la invitación del día de hoy. No, a ti por acompañarnos y a ustedes que han estado aquí con nosotros, denles like a este episodio. Quédense muy conectados porque llegamos con una segunda parte con Sebastián, terapeuta respiratorio, acá en el efecto hidrógeno.